Ya desde las primeras civilizaciones que han habitado nuestra Tierra, han plasmado en piedras o papel, seres humanos o no, con increíbles habilidades capaces de mover grandes rocas, volar, golpear a un enemigo, transmitir pensamientos, sanar a alguien, incluso resucitarlo o matarlo. Estas habilidades, escondidas o no, en todas las historias de antiguas civilizaciones, bajo lo que ahora conocemos como mito o leyenda, tal vez era una forma clara de representarlas y presentarlas en su sentido literal. No como un símbolo o metáfora, sino plasmarlas tal y como eran, como una demostración evidente de su existencia. Por el lado de la religión, encontramos innumerables referencias a estos poderes, considerados otorgados por Dios o una energía superior. Jesús es un ejemplo, quien poseía la capacidad de sanar, ver el futuro, ver a los demonios, mover objetos, entre otras habilidades. Hablando de esta última capacidad de Jesús, si analizamos literalmente sus palabras en la cita bíblica, si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete y se moverá. Tal vez Jesús no estaba hablando con parábolas, sino de algo real. Las habilidades de Moisés, abrir las aguas, ver el futuro, o en el hinduismo, donde los múltiples dioses poseían habilidades increíbles. Encontramos además, en los antiguos Vedas, la forma de manifestar estas capacidades, o sin siquiera irnos tan lejos, podemos tomar el ejemplo de los monjes del Tíbet, o civilizaciones que aún perduraban hace menos de 200 años. En fin, los ejemplos son muchos, pero nada lejos de la realidad. Mientras que hoy, en nuestra actualidad, disfrutamos al ver en las películas a nuestros personajes preferidos utilizar sus poderes, pensando nosotros a estos como parte de la ciencia ficción, las naciones más grandes de nuestro mundo han invertido miles de millones de dólares en investigarla seriamente. Hoy, por lo tanto, este es el tema que nos acontece en el video de hoy. Este es un documento desclasificado de la base de datos militar de los Estados Unidos, de acceso y distribución completamente pública, con el título de Psychokinesis and its Possible Implications to Warfare Strategy, o su nombre traducido al español, Psicoquinesis y su posible implicación en la estrategia de guerra. Esta investigación fue producida por Gary Norton en el año 1985, presentada en Army Command and General Staff College, en Fort Leavenworth, Kansas, Estados Unidos. Tras 15 años, este documento se mantuvo clasificado en manos del ejército de los Estados Unidos, hasta el llegado el día 30 de agosto del año 2001, cuando por primera vez esta investigación se abrió paso al dominio público. Este documento es una investigación profunda que recopila con detalle y analiza exhaustivamente artículos científicos, experimentos, investigadores y a los sujetos psíquicos, o también llamados simplemente como psíquicos. El objetivo de esta investigación es hallar los posibles usos armamentísticos de la psicoquinesis y descubrir otros posibles usos militares. En este video tomo los segmentos que considero más importantes del documento, que consta de 88 páginas. Además, analizaremos detalladamente el contenido. Encontrarás el link del documento completo en la descripción. Sumario. Abstract. Este estudio es un análisis exhaustivo de la psicoquinesis. Las características de la psicoquinesis son examinadas a través de revisar y analizar los estudios, artículos y textos experimentales disponibles.
Se registraron y analizaron las características y aplicaciones para determinar si la literatura colectiva reportaba y apoyaba la utilidad explícita o implícita de la psicoquinesis como una herramienta de guerra. El resultado del estudio revela 3 conclusiones principales. Primero, la psicoquinesis podría, con investigación continua, tener un posible valor militar para unas operaciones militares futuras cuando la psicoquinesis haya sido desarrollada hasta el punto de una utilización eficaz. La segunda conclusión fue que las implicaciones de la psicoquinesis con respecto a las estrategias de guerra no es inmediatamente preocupante, sino de gran consideración de impacto en el comando y control. La aplicación de la psicoquinesis tiene posibilidades futuras, pero no lo suficientemente investigada y definida para una implementación al momento de esta tercera conclusión. En la sección titulada como Background o Fondo en español, se nos presenta una introducción histórica de la investigación psíquica. Es mencionado el filósofo inglés Francis Bacon del siglo XVII como uno de los primeros en estudiar el fenómeno psíquico. La llamada Sociedad para la Investigación Psíquica, en London, Inglaterra del año 1882, siendo la primera organización de estudio serio en el tema psíquico. Afirmaba que el siguiente gran paso para la investigación parapsicológica fue en 1927, en la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos, donde el Dr. Joseph Banks Rhine y Louisa L. Rhine comenzaron a estudiar el fenómeno psíquico. Se enfocaron principalmente en el estudio de la clarividencia, telepatía y el control de objetos. El auge de estos temas se desencadenó entre los años 70 y 80, cuando altos funcionarios políticos comenzaron a considerar que Estados Unidos debía investigar y probar las investigaciones de este fenómeno. El congresista Charlie Rose era uno de estos interesados y le preocupaba el hecho de que la Unión Soviética gastase una estimación de $30 millones por año en investigaciones, mientras que Estados Unidos tan solo $6 millones. Sus afirmaciones tomaron aún más peso con un estudio desclasificado en 1972 llamado Comportamiento Ofensivo Controlado, Unión Soviética, de la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, en sus siglas en inglés. En este documento desclasificado de más de 170 páginas, la DIA realizó un trabajo de espionaje a los usos dados por la Unión Soviética de las habilidades psíquicas en la guerra. Dichas afirmaciones son: los esfuerzos soviéticos en la investigación del campo psíquico podrían llevar a 1. Saber el contenido de los documentos más secretos de los Estados Unidos. 2. Moldear el pensamiento de militares clave y líderes civiles a distancia. 3. Causar la muerte instantánea de cualquier oficial de los Estados Unidos. 4. Desactivar a distancia todo tipo de equipo de Estados Unidos, incluyendo equipo espacial. Te invito a que veas en mi segundo canal un documental traducido al español donde encontrarás más información acerca de la investigación y experimentos del Dr. Joseph Rhine. El link lo tendrás en la descripción. Acerca de este documento de la DIA, que es igual de interesante que el de este video, si te interesa podría hacer un análisis profundizando en el contenido. Pasemos ahora a la presentación de las preguntas de investigación. Preguntas de investigación. 1. ¿Qué posibles implicaciones tiene el fenómeno psíquico con respecto a la estrategia de guerra? ¿Qué efectos podrían tener estas implicaciones en el pensamiento militar moderno? 2. ¿Qué valor potencial podría tener el fenómeno psíquico militarmente? Afirmaciones de la investigación. 1. El fenómeno psíquico existe. 2. Que la psicoquinesis es aceptada por una mayoría de la comunidad científica y el público como un fenómeno que existe. 3. Que las investigaciones psíquicas
patrocinadas por las agencias del gobierno de Estados Unidos dan fundamento y creencia a la utilización potencial del fenómeno psíquico. 4. La variable de tiempo, psíquico sujeto a objetivo, distancia, es cuestionable para el grado de efecto que podría tener en la psicoquinesis. El efecto espacial se mantiene para ser sistemáticamente estudiado para obtener resultados conclusivos pertenecientes a su posible efecto en la psicoquinesis. Por lo tanto, este estudio afirma que la variable de espacio es un factor neutral. 5. La consideración temporal para este estudio se define como el tiempo necesario para proporcionar retroalimentación al sujeto psíquico. Se asumió que la duración del tiempo empleado en proporcionar retroalimentación al sujeto psíquico no era un factor significativo. Además, si no se diera retroalimentación al psíquico, tendría un impacto en la influencia psíquica positiva o negativamente. 6. El tamaño del objeto tiene un efecto pequeño o nulo en la psicoquinesis. 7. La masa de un objeto es un factor que debe ser considerado para la psicoquinesis. La consideración es que mientras más grande sea la masa, menos distancia un objeto se moverá. 8. Se asumió que incrementar el número de psíquicos para afectar a un objetivo no tiene una influencia definitiva en los resultados. 9. Una porción de la población humana tiene la capacidad de realizar psicoquinesis. El potencial de desarrollar esta característica varía entre humanos, al igual que la capacidad para memorizar, aprender, realizar habilidades atléticas, bailar, pintar y cantar. Estas afirmaciones resultan muy interesantes, pues parten del hecho de que la psicoquinesis existe. Dado esto por sentado, es cuando parte la investigación. La segunda afirmación era, hasta hace muy poco, completamente cierta en los Estados Unidos. Esta investigación se hizo en pleno auge del fenómeno psíquico, allá por los años 70 y 80, tal como lo menciona el autor más adelante. Sin embargo, por algún motivo, a día de hoy es un mundo casi completamente desconocido, como si fuese que todo ha sido tapado por alguien con el paso del tiempo, y que cuando alguien habla de esto actualmente solo se lo ve como un loco, un fantasioso o un tonto. Más que, hace menos de 40 años, las naciones más poderosas de nuestra modernidad brindaban la batalla espacial y la psíquica, gastándose millones de dólares por parte de ambos. El resto de afirmaciones presenta fenómenos interesantes, procesos o factores, los cuales se manifiestan en la performance de la psicoquinesis. Los factores tales como la masa y el tamaño de un objeto y su relación con la psicoquinesis se profundiza más adelante en este estudio. Por último, la afirmación novena nos cierra este apartado con que una porción de seres humanos posee habilidades psíquicas, comparándola con el mismo potencial de saber cantar, bailar, memorizar o pintar. Es decir, el potencial está ahí y nuestro deber es desarrollarlo. Tan solo nos limita nuestra decisión. Definiciones. 1. Efecto declive. La tendencia a acertar positivamente en pruebas psíquicas a disminuirlas, dentro de una ejecución, una sesión o un periodo largo de prueba. 2. Efecto Pauli, nombrado por el físico Wolfgang Pauli. Cuando él caminaba dentro de un laboratorio, aparatos caían, se rompían o quemaban. El término es asociado con personas con problemas de conexión. 3. Alcance psíquico. Fenómeno de la psicoquinesis que consiste en que el blanco al que apunta el sujeto sea alcanzado con una frecuencia significativamente mayor de la que cabría esperar por azar. 4. Fallo psíquico. Fenómeno de la psicoquinesis que consiste en que el blanco al que apunta el sujeto falle con una frecuencia significativamente superior a la que cabría esperar por azar. 5. Fenómeno PSI o PSI. Término moderno aplicado al fenómeno psíquico, generalmente abreviado como PSI. PSI. 6. Psicoquinesis. Movimiento de objetos a través de meramente la voluntad
o de otra manera sin implicaciones físicas. 7. Esta es una aclaración matemática que voy a saltarla por su espesor técnico. 8. Objetivo. El objetivo al que el sujeto trata de influenciar, como por ejemplo la cara o posición de un dado. 9. Estrategia de guerra. Un término usado para describir el control de ambas aplicaciones de poder y origen de poder dentro de un ambiente de guerra. La tradicional definición clausewitziana de guerra siendo un acto de fuerza para imponer al enemigo a hacer nuestra voluntad. Esta definición será más completa para este estudio, mientras que un acto de fuerza será expandido a incluir cualquier acto de imposición al nuestro para hacer nuestra voluntad. La estrategia lidiará con todas las formas de poder disponibles para la nación o el comando militar. La estrategia es la dirección completa del poder para controlar situaciones y áreas para lograr grandes objetivos. Estas definiciones son el resultado de profundas observaciones e investigaciones de la psicoquinesis. El efecto declive es uno de los más estudiados en el campo de la psicoquinesis. Así como cuando un deportista corre a su máxima velocidad y llegado a un punto pierde esa aceleración, así también sucede en la psicoquinesis. Es un efecto que no solo se manifiesta en estabilidad, sino también en muchas otras prácticas, deportes o inclusive aspectos de nuestra vida misma. El efecto Pauli, descubierto por el investigador Wolfgang Pauli, es una especie de efecto secundario o fenómeno inconsciente que se manifiesta sin que el psíquico lo quiera. Además, este fenómeno podría ser la posible causa de muchos de los fenómenos poltergeist, donde tal vez no sea realmente ningún tipo de entidad real, sino una persona manifestando el efecto Pauli de manera inconsciente. Este efecto es atribuido al físico Pauli, quien en muchas ocasiones, por algún motivo, su sola presencia abriaba los equipos cercanos. Objetos se caían, sucedían autodestrucción de máquinas, entre otros misteriosos fenómenos. Incluso se dice que un físico, Otto Stern, prohibió a Pauli acercarse a su laboratorio. Es importante destacar que Pauli no solo era un hombre de ciencia terrenal, entre comillas, sino que también un profundo investigador de las ciencias ocultas y la parapsicología. Él mismo afirmaba que este efecto era real, así que no es de sorprender que Pauli haya desarrollado la psicoquinesis a un nivel muy alto. Estos dos fenómenos son realmente interesantes, y si te gustaría que haga un video aparte, déjamelo saber en los comentarios. Limitaciones de estudio. 1. Debido a que las únicas condiciones medioambientales y de control requeridas de los experimentos psíquicos, los resultados podrían ser sutiles más que dinámicos o exagerados. La situación de algunas investigaciones psíquicas pueden ser muy delicadas y no divulgables, lo que limita la obtención y el debate de dicha información dentro de esta tesis. 3. La restricción para generar información cara a cara a partir de la correspondencia y literatura de experimentos dentro del campo de la parapsicología sirvió como una limitación en la investigación y acumulación de información. Además, la restricción de no ser capaz de viajar a ubicaciones donde se realizan investigaciones del fenómeno psíquico impidió observar experimentos actuales del fenómeno de la psicoquinesis. Delimitaciones. 1. La recolección de datos que se hizo en relación a las posibles implicaciones que la psicoquinesis podría tener para la estrategia de guerra, enfocándonos en el aspecto de comando y control. 2. La tesis se basa principalmente en aquellos experimentos y estudios que tratan con escalas modestas de perturbación física o psicoquinesis de bajo nivel. Estos estudios han sido los más sistemáticos y persuasivos para examinar la psicoquinesis. 3. Los procedimientos para identificar personal teniendo la habilidad de la psicoquinesis o el potencial para desarrollarlo no se discutió en profundidad. Un conjunto estándar de procedimientos para identificarlos se mantiene en debate por los parapsicólogos.
La dificultad en establecer un conjunto de estándares para identificar individuos psíquicos es debatible para la mayoría de los parapsicólogos. Es similar a la dificultad experimentada por los psicólogos en acordar un test estándar para medir la inteligencia. 4. El estudio se enfocó en la implicación potencial que podría ser ofrecida por el fenómeno psíquico en la estrategia de guerra. La formalización del fenómeno psíquico en la estructura de la fuerza militar no fue parte de la investigación. Para determinar el lugar de la psicoquinesis en una estructura de fuerza militar específica, extendería este estudio en áreas relacionadas, pero no serían consistentes con la intención de la investigación. 5. La influencia de la psicoquinesis en este estudio fue solo en referencia a objetivos singulares. Múltiples objetivos afectados por una sola fuente psíquica no se abordaron. Los estudios psíquicos no han conclusivamente mostrado que más de un objetivo en un grupo de objetivos idénticos son influenciados por una sola fuente psíquica. A pesar de que no existe una base convincente para esta conclusión, no significa que no pueda pasar. Sin embargo, para este estudio, solo unos objetivos únicos fueron utilizados para el debate de la influencia psíquica. Resumen de las características dentro de los sujetos psíquicos. La investigación de la literatura resaltada exhaustivamente con algunos de los psíquicos más conocidos, Kulagina, Vinogradova, París, Swan, etc. Aparentemente, denominadores comunes entre estos psíquicos, además de las habilidades psíquicas, fueron comportamientos y síntomas psicológicos cuando realizaban la psicoquinesis. Dos características fueron el incremento en la respiración y el latido del corazón. Estos síntomas fueron mostrados por Rudy Schneider, Westermann, 1976. Nina Kulagina, Cale, Herbert, Ullmann y Pratr, 1976, Felice Parise, Cale, 1976 y Ted Serios, Heisenwood, 1976. El rango de incremento fue de 120 a 300 golpes por minuto. Tal cambio psicológico afecta al cuerpo humano. Como un ejemplo, Kulagina sufrió la pérdida de peso, falta de coordinación, desmayos y vómitos, acompañado por el dolor corporal y adormecimiento. Parise experimentó dificultades al hablar por un rato, luego de eso transpiraba y temblaba. Estos síntomas resultan de un trabajo psíquico que debe ser considerado atentamente para la efectividad de la psicoquinesis en la aplicación militar. Si el sujeto se ubica en un ambiente amigable, entonces los síntomas resultantes no necesitarán ser muy considerados. Sin embargo, si el sujeto se ubica en un ambiente hostil u opositor, el trabajo de la psicoquinesis podría generar síntomas que pongan en peligro al sujeto. El sujeto puede volverse muy débil para reaccionar a cualquier situación crítica posterior a la misión ejecutada. El sujeto podría levantar sospechas de los adversarios que rodean el área. El enemigo podría ser consciente de técnicas psíquicas y los síntomas psicoquinéticos causarían una identificación del sujeto como un agente psíquico. Esto parecería que hay algunas adversidades para usar los sujetos psíquicos en la guerra o el rol de espionaje dentro de un ambiente enemigo. Una característica que ha sido exhibida por los sujetos psíquicos potenciales para la aplicación militar es el efecto en las agujas de un compás. Los sujetos psíquicos han sido capaces de afectar y controlar los movimientos de una aguja de compás, por ejemplo, Kulagina y Parise. La aplicación militar implicada es usar la psicoquinesis para interrumpir el equipo de navegación dentro de los barcos, aviones, vehículos a tierra y compases usados por soldados. La estrategia implicada es confundir la capacidad de orientación del enemigo, permitiéndonos enfocar nuestras fuerzas militares en el enemigo para someterlo. Los efectos de la psicoquinesis en forma de vida fue evidente en la literatura. Targ y Harari debatieron el experimento Sergeyev en The Mind Race. Estos experimentos conducidos por el Dr. Sergeyev
usando a Kulagina como el sujeto psíquico, mostraron resultados inusuales. Kulagina fue capaz de parar el corazón de una rana que estaba en una solución fisiológica con electrodos. Normalmente la actividad del corazón continuaría luego de 30 a 40 minutos. Si se debía parar, podría ser reactivada a través de la electroestimulación. El esfuerzo psíquico de Kulagina paró el corazón dentro de 30 segundos y también la electroestimulación. Otro experimento fisiológico fue reportado por Watkins y Wells, 1973. El experimento resultó en intentos exitosos para resucitar psíquicamente ratones anestesiados. Pero antes, Kulagina ya había mostrado la habilidad para suprimir exitosamente las funciones vitales de ratones. Estos ejemplos de efectos psíquicos en forma de vida tienen obvias implicaciones militares. Para controlar funciones de vida a través de la voluntad implica que hay una pequeña necesidad para armas. Sin embargo, los experimentos psíquicos solo lidiaron con ratones y corazones de ranas muertas. El efecto real en humanos no es conocido y para experimentar con tal posibilidad es peligroso y prohibido por los actuales estándares morales de la sociedad. El metabolismo humano reacciona diferente al metabolismo de criaturas más pequeñas. Los experimentos han sido llevados a cabo bajo la condición 1 a 1. Antes de que las armas sean abandonadas, debe conocerse si el sujeto psíquico puede dirigir el efecto psicoquinético a más de un objetivo simultáneamente. La eficacia del efecto psicoquinético debe ser igual o mayor al del armamento existente, antes de que las armas se vuelvan anticuadas. Sin embargo, hay una aplicación estratégica para tal efecto psíquico. El efecto psíquico podría ser dirigido a objetivos únicos, por ejemplo, humanos de alta jerarquía o gobernantes, para quirúrgicamente asesinarlos o desactivarlos, previniendo que sus funciones continuasen en el gobierno. Otra vez, esto depende de la efectividad de la psicoquinesis en el cuerpo humano. La temperatura es afectada a través de la psicoquinesis. Tart identifica en PSI, Scientific Studies of the Psychic Realm, como un sujeto psíquico afecta exitosamente la temperatura, específicamente dentro de objetos inanimados. Un relato de Larisa Vilenskaya, escritora de PSI Research and East West Journal on Parapsychology, Psychotronic and Psychobiophysics, describió a Kulagina siendo capaz de producir una quemadura real en el brazo de Vilenskaya. La posibilidad de la psicoquinesis afectando la temperatura podría tener aplicaciones militares a través de dirigir la energía psíquica hacia circuitos electrónicos, para sobrecalentarlos y quemarlos. Este tipo de aplicación podría ser usada en equipos de comunicación, computadoras y varios paneles de control eléctricos. Además, dirigiendo la energía psíquica hacia humanos causando sensaciones de quemaduras podría crear incomodidad, posibilitando deshabilitar las fuerzas enemigas para interrumpir su concentración al realizar sus ocupaciones o para reactivar nuestras fuerzas. Un factor desconocido para tal uso es el tiempo meteorológico. El sujeto psíquico puede dirigir la energía a una masa humana o a una sola persona a la vez. Si solo un objetivo puede ser afectado a la vez, esto limitaría las posibles aplicaciones militares. El uso de un cierto agente químico, por ejemplo, el agente apoyante, puede ser más eficaz para someter a una fuerza enemiga masiva que utilizar la psicoquinesis. Cuando un psíquico realiza la psicoquinesis, al contrario de lo que se podría pensar, su influencia no es meramente de índole mental o psíquica, pues cuando éste entra en el estado que le permite manifestarla, se producen cambios físicos en la persona que lo realiza. Esto es debido a que hay una conexión entre mente y cuerpo.
Nuestro cuerpo debe adaptarse para transmitir eficazmente esa energía, y eso conlleva que éste transmita las órdenes del cerebro hacia todo el cuerpo, adaptándose de tal manera que ofrezca las mejores condiciones para llevarlo a cabo. Así como cuando en el cuerpo del corredor o nadador aumenta los latidos del corazón para brindar un mejor flujo sanguíneo y por ende oxigenarse mejor, o cuando el monje se dispone a meditar y en su cuerpo disminuyen los latidos del corazón y las ondas que son liberadas por su cerebro cambian a unas más profundas, como las ondas alfa, otorgando mejores condiciones para realizar su actividad. Así también pasa con la psicoquinesis, y prueba de ello son los dos psíquicos mencionados. Si te interesa ahondar más en ellos, te invito a que veas el documental en mi otro canal, TS Biblio. En lo referido a los efectos que estos psíquicos tenían sobre los seres vivos, tales como los ratones o ranas, podríamos referirnos a este efecto como un fenómeno psíquico de índole biológico o, como comúnmente se lo llama, bioquinesis. La bioquinesis es la capacidad de un individuo para influir en su cuerpo o en el de alguien más, ya sea un humano, un animal o una planta. En fin, cualquier ser vivo. Sin embargo, la bioquinesis no es más que otra forma de llamar a la psicoquinesis o etiquetar una de las formas de su influencia o destino, pues en esencia es la misma energía. Además, Kulagina podría producir quemaduras en las personas e influir sobre los campos magnéticos de las brújulas. Siguiendo este tipo de terminología, el aumentar la temperatura de un objeto o producir quemaduras en alguien pertenecería a la termoquinesis, y la influencia sobre los campos magnéticos, como por ejemplo los de una brújula, pertenecería a la magnetoquinesis. Pero insisto, estas terminologías son solo etiquetas que solamente nos sirven para entender intuitivamente a qué influimos. Identificación. El proceso de identificación no reveló ninguna forma significante para identificar a aquellos individuos con altas características de talento psíquico. La Psychophysical Research Laboratories, PRL, han desarrollado procedimientos normalizados de inscripción de participantes para seleccionar personal para participar en las investigaciones experimentales de la PRL. Este personal completa un formulario de información del participante de 55 preguntas, con sus siglas P y F. El P y F refleja información en relación a la demografía, actitudes hacia la psicoquinesis, experiencias personales de psicoquinesis y experiencias con prácticas personales potencialmente relevantes, tal como técnicas del manejo del estrés, relajación, meditación, biorretroalimentación, también incluyendo historial médico, compañeros de dormir y recuerdo de sueños. Los esfuerzos de la PRL para normalizar o por lo menos establecer una uniformidad dentro de las poblaciones objeto de estudio es importante para evaluar la posterior repetición del procedimiento, éxito o fallo, en otro laboratorio. Esto es adicionalmente enfatizado como un resumen de la literatura que no identificó ninguna clave o perfil substante para alguien con capacidad psíquica. El método desarrollado por la Psychophysical Research Laboratories para identificar personas con potencial psíquico podría ser muy eficaz, ya que los aspectos que estudian tienen gran relación con el desarrollo de la psicoquinesis. El punto principal que debemos tener en cuenta para desarrollar estas habilidades son las llamadas, según ellos, prácticas potencialmente relevantes, en la que entra la meditación. Para desarrollar la psicoquinesis y dominar la energía espiritual, debemos primero dominar a nosotros mismos. Por eso, no hay otra práctica más eficaz que la de la meditación. Es por eso mismo que tantas culturas y religiones han puesto mucha atención en prácticas como la meditación y la oración o rezo. Entrenamiento psíquico. Un común y consistente descubrimiento aparentemente cierto en la investigación literaria fue que en muchos estudios psíquicos el efecto declive ha sido observado y no funciones parecidos a curvas de aprendizaje. Una performance de la psicoquinesis constante ha sido la excepción más que la regla. Reportes importantes de inclinación de performance con experiencias no son evidentes en la literatura,
incluso con registros electrónicos, los cuales tal vez permitirían una óptima retroalimentación en relación al éxito. Esta característica no ha sido solo aparente de los métodos de investigación usados hoy, sino también de estudios de sujetos psíquicos de aquellos exhibidos con habilidad psíquica substancial. Kulagina Vinogradeva. Una característica del sujeto psíquico fue asociada con el incremento de la condición de tensión. La relajación, en contraste, fue asociada ya sea con la casualidad de alcance o fallo psíquico. Sin embargo, la literatura sí indicaba que la psicoquinesis ocurrió relativamente en condiciones sin esfuerzo. No ha emergido todavía una relación consistente entre el éxito psíquico y habilidades básicas, estilos cognitivos y estilos de vida generales. Sin embargo, el desarrollo de la literatura psíquica aconseja que habilidades como la relajación, concentración y visualización son útiles. Replicabilidad. La replicabilidad ha sido una preocupación principal para argumentar entre escépticos y parapsicólogos. Los escépticos argumentan que, excepto si un experimento psíquico puede ser replicado por otro científico y recibir el mismo resultado como el experimento original, no puede haber pruebas de la existencia de la psicoquinesis. Este fue el principal argumento de los escépticos a lo largo de la literatura, que los experimentos psíquicos no se ha diseñado o realizado ningún experimento psíquico que permita la replicación. Por lo tanto, como los resultados consistentes no pueden ser obtenidos, no hay prueba fehaciente para la psicoquinesis. El problema de replicación no es para ser minimizado, sino para ser puesto en perspectiva. Las investigaciones psíquicas no son conducidas en el vacío. También otras áreas de la ciencia tienen problemas de replicabilidad. Ejemplo de esto fueron ilustrados por el desarrollo del excitador transversal láser de CO2 de presión atmosférica. El problema de replicabilidad con este dispositivo fue estudiado por un sociólogo, Harry Collins. Sus conclusiones fueron que los científicos intentaron construir el láser basándose en información escrita o en información de terceros que no eran científicos que replicaban y fracasaron. Además, incluso prolongaron el contacto personal con científicos quienes ya habían construido un láser funcional, pero no fue necesariamente suficiente. Collins notó que algunos científicos abandonaron su esfuerzo para construir un TA láser, a pesar de sus buenos accesos a recursos de ayuda. Otro punto de preocupación de replicabilidad, aparte de la parapsicología, ha sido el crecimiento de una variedad de factores que van desde la publicación profesional hasta la intrínseca variabilidad del comportamiento humano. Una encuesta sobre las prácticas de publicación en las revistas estadounidenses mostró que el 94-97% del conocimiento afirmado en la parapsicología se basó de importantes test estadísticos. Menos del 1% de los estudios eran réplicas de resultados anteriores. En resumen, el problema de replicabilidad y suscitada como la razón para rechazar la hipótesis de la psicoquinesis no es suficientemente convincente que tal absoluta repetición debería ser esperada. Los llamados problemas de replicabilidad resulta uno de los argumentos principales del escéptico. Este, engañado por su propia falacia, cree que con el mero hecho de disponerse a realizar una prueba por él mismo puede corroborar de forma indiscutible que no existe tal cosa como la psicoquinesis. Este pensamiento es increíble, pues si llevásemos esta misma idea al deporte, por ejemplo al levantamiento de pesas, y este escéptico, en lugar de no creer en la psicoquinesis, no cree en que alguien pueda levantar 300 kilos y trata de demostrarlo meramente intentándolo de una vez, sería absolutamente ridículo. Pues todos sabemos que solo deportistas de élite o gente la cual se ha preparado por muchos años puede lograrlo. Pues así mismo pasa con la psicoquinesis. Sin embargo, parece que las creencias son más fuertes que la realidad. Además de que no solamente es importante el hecho principal de poseer la habilidad o la fuerza en el caso del levantamiento de pesas, sino que también
hay que repetir las condiciones en las cuales el experimento o ejercicio es realizado. El ejemplo que di con las pesas vuelve este problema evidente. No obstante, las personas solo pueden creer solo lo que ven con sus ojos y lo más cercano a lo material posible. Sin embargo, el aire y el sonido no los podemos ver. Las ondas wifi o de radio tampoco. Ni hablar de la gravedad o los campos eléctricos que cada ser vivo produce. Pero a pesar de no ser percibidos a simple vista, sería tonto creer que no existiesen, pues tenemos las herramientas para medirlas y demostrar su existencia. La energía psíquica, la energía de la psicoquinesis, también puede ser medida, incluso vista, como en el caso de Kulagina. Ciencias como la psicología o la misma química y física en un principio han recibido toneladas de críticas y ataques por ser consideradas tontas, incomprobables o en muchos casos como malignas. Pero con el avance del tiempo, estas y muchas otras ciencias exactas han perdido las connotaciones negativas y han perdurado en el tiempo por su misma veracidad. Pero haber logrado esto ha tomado muchísimos centenares de años, pues aquellos precursores estaban adelantados a su época, pero han podido sembrar la semilla de lo que hoy son. Implicaciones militares. Thomas Verden y Ronald McRae escribieron sobre las implicaciones militares. Verden habló sobre armas, sus diseños y utilización. McRae habló sobre el gobierno de Estados Unidos y su participación militar con la psicoquinesis y otras áreas psíquicas. Esta parte menciona que el ejército ha referenciado, psicotrónicos, experiencias extrasensoriales, metafísica y psicoquinesis. Documentos serios y lejos de la ridiculez. Tal documento fue 1981 Fire Support Mission Area Analysis, FMAA. Este documento se refiere a tecnologías mentales, armas psicotrónicas que podrían afectar en el campo de batalla. Otra referencia de la cual se habla es sobre James B. Cannon y el primer batallón de la Tierra. Cannon desarrolló una visión futurística de la milicia. En palabras de Cannon, nosotros confiamos en armas inteligentes en lugar de soldados inteligentes, y es por eso que perdimos Vietnam. El poder de fuerza no es el que gana las guerras. Más fuerte que este es la voluntad. Más fuerte todavía es el espíritu, y el amor es la fuerza más fuerte de todas. El primer batallón de fuerza de Camon está compuesto de monjes guerreros. Estos guerreros son expertos en todas las fuerzas, incluyendo el trabajo psíquico, el cual está enfocado en la fuerza psíquica. Estos monjes guerreros detienen al enemigo, pero no lo matan. Esto se logra a través de sobrecargar al enemigo a través de fuerza psíquica. Sumario del capítulo 2. La evidencia de la posible implicación armamentística y militar de la psicoquinesis es evidente, pero hay consideraciones que deben ser enfatizadas para mantener una verdadera perspectiva de la psicoquinesis y sus aplicaciones militares: la variable espacial, temporal, tamaño y masa, etc. El incremento del estrés y la tensión de un sujeto psíquico experimenta al realizar la psicoquinesis no otorgan ventajas en el campo de batalla, donde el nivel de estrés y tensión ya son altos, o en un ambiente hostil, donde el incremento del estrés podría obstaculizar a la habilidad del sujeto psíquico. El tiempo en el cual el sujeto psíquico ejecuta un efecto psíquico no es constante. El sujeto psíquico podría realizar la psicoquinesis en minutos u horas. La capacidad de un sujeto psíquico para influir objetivos masivos o solo objetivos puntuales debe ser determinado, pues ser incapaz de influir sobre objetos masivos podría ser una limitación de efectividad de la psicoquinesis en el campo de batalla. La investigación demuestra que la existencia de la psicoquinesis es principalmente a través de análisis estadístico.
El laboratorio es muy diferente al campo de batalla. El comando militar no puede pasar por muchos intentos para lograr el efecto psíquico deseado. El comando militar debe tener un arma que sea de fuego seguro y no una de suerte. Un sujeto psíquico debe tomar control absoluto sobre la psicoquinesis. No serviría en absoluto a un sujeto psíquico mostrar el efecto Pauli en el medio de un ambiente amistoso. Capítulo 4. Este capítulo se enfoca en el análisis y posibles usos de la psicoquinesis como arma militar. Comunicación. Usar a la psicoquinesis para la comunicación otorga muchas ventajas a diferencia de las ya utilizadas. Primero, no hay equipo involucrado, solo un humano que posee habilidades psíquicas. Utilizar a un sujeto psíquico no involucra ruido de un motor o generador. La forma de camuflarlo puede ser mejor controlada en comparación al equipo actual. La imagen térmica puede ser ocultada reemplazando al humano con otros humanos o cerca de algo que anule la imagen térmica. Nina Kulagina e Ingo Swann demostraron que podían influenciar la temperatura. Si un individuo que tiene la capacidad psíquica concentra esa fuerza hacia un circuito eléctrico, el circuito eléctrico podría sobrecalentarse lo suficiente como para causar una avería, resultando en una caída de comunicación. La implementación de la psicoquinesis podría ser muy efectiva en prevenir que el enemigo se comunique para coordinar acciones que son de una naturaleza agresiva a una nación. El escenario ideal es que el agente psíquico se posicione cerca de los circuitos o computadoras del enemigo. De esta manera, el agente puede efectuar averías en la computadora cuando sea necesario, con el enemigo pensando que las computadoras sufren caídas o problemas comunes. Otra área dentro de las comunicaciones que podría tener potencial para emplear la psicoquinesis es el control del tráfico aéreo. La psicoquinesis podría ser usada para sobrecalentar los circuitos en las comunicaciones de la consola y más específicamente en el suelo, la consola de aproximación por radar. El programa espacial ofrece otra área dentro de la comunicación electrónica que podría ser influenciado por la psicoquinesis. El agente psíquico puede generar averías en los radares, hacer que los satélites salgan de la órbita, cortar las comunicaciones, etc. El potencial de la psicoquinesis siendo usado para afectar a la vida humana fueron evidenciados en los estudios de Kulagina. Nina era capaz de controlar los latidos del corazón de una rana muerta, causando el desgarro del tejido del músculo del corazón, y causó síntomas de trombosis coronaria en un humano. La influencia de la psicoquinesis en el metabolismo del cuerpo puede resultar en serias consecuencias. Por lo tanto, para usar la energía psíquica para terminar una vida humana o para perjudicarla seriamente, debe ser absolutamente necesario y la única alternativa viable. En esta sección de vida humana, se describen numerosos métodos e ideas los cuales se pueden utilizar para finiquitar la vida de seres humanos. Con los fines que está hecha esta investigación, fines militares, su enfoque está en aniquilar a los enemigos de una nación, en este caso Estados Unidos, con el foco en líderes políticos, terroristas potenciales, grupos violentos, etc. Eliminarlos utilizando la psicoquinesis sería ideal, según ellos, pues el modo en la que ésta puede ser utilizada puede realizar que una muerte parezca natural. Desorientación. El efecto de desorientación, como es usado en este contexto, es el efecto que la psicoquinesis tiene o puede tener sobre los compases o cualquier dispositivo diseñado para proveer guía de navegación. Un agente psíquico podría influenciar los sistemas de navegación de barcos navales, aeronaves, naves espaciales, sistemas armamentísticos, sistemas de misiles y el movimiento de tropas utilizando un simple compás u otro dispositivo similar para la guía direccional. Guerra nuclear alternativa. El uso de la psicoquinesis contra el armamento nuclear lo haría mejor arma que las armas nucleares. La psicoquinesis podría ser usada para causar averías al controlar la estabilización de reactores nucleares dentro del territorio enemigo. Otra vez, no habría rastro ni evidencia
ni forma aparente para descubrir que un agente psíquico estaba dañando el reactor nuclear con facilidad. El uso de la psicoquinesis es ciertamente una mejor opción que enfrentar a las armas nucleares con otras armas nucleares. Agentes psíquicos. Estos individuos poseedores de la psicoquinesis necesitan ser organizados y entrenados como agentes, similar al entrenamiento recibido por la CIA y otros agentes especiales. Implementar tal red psíquicos permitiría una ejecución coordinada de iniciativas psíquicas a lo largo del mundo. Esta organización yo la he nombrado la agencia. En la agencia podría haber un peligro escondido. Este peligro serían los agentes psíquicos mismos. Inicialmente, los agentes psíquicos podrían ser inseguros de sus roles y desconfiar unos de otros. Sin embargo, con el paso del tiempo, los agentes psíquicos podrían ganar confianza en sus roles y transformarse en un grupo cohesivo, consolidado en la base de su capacidad en común. Un síndrome de poder podría volverse prevalente entre el grupo. Este síndrome de poder podría volverse tan prevalente que la agencia podría transformarse en una entidad por sí misma, una entidad que no debe lealtad a ningún gobierno. Tras el apartado Guerra Nuclear Alternativa, menciona a los agentes psíquicos. Este apartado es realmente interesante, pues demuestra que esto no es un juego de niños o fantasía, sino que una investigación completamente seria y rigurosa. Ahora bien, yendo al punto, la titulada sección Agencia Psíquica describe la forma en la que se podría organizar a los psíquicos, todos ellos en una nueva fuerza, tal como la CIA o el Pentágono, por ejemplo. Estos sujetos son agentes psíquicos, cuya misión es la de seguir instrucciones de sus superiores. El gran problema que plantea el investigador es que realizar tal agencia podría traer grandes problemas. El tema principal es que estos agentes se rebelen y utilicen sus capacidades con fines malignos o poco benéficos para la nación que los, entre comillas, posea. No se los podría detener, pues no se conocen contramedidas ante estas situaciones, pero ya hablaremos de este tema más adelante. Lo interesante de este punto es el pensar que esta idea podría ser parte del guión de una película de ciencia ficción, pero esto no es así, pues es una investigación completamente seria y rigurosa, llevada a cabo en uno de los centros de formación militar más prestigiosos de Estados Unidos. Es increíble pensar que si tú hablas de la psicoquinesis o telequinesis como un fenómeno real con alguien, te tomarán el pelo y te tratarán de tonto, pero ya que en el año 1985, en una universidad militar, lo investiguen con seriedad, quiere decir mucho. Lamentablemente, esto se investiga desde hace incontables décadas por los servicios secretos de los países. Sin embargo, nosotros nos mantenemos distraídos e ignorándolo en la penumbra de la ignorancia. Contramedidas de la psicoquinesis. En 1983-84, algunos parapsicólogos han comenzado a explorar métodos para limitar las funciones psíquicas. William Braud y Marilyn Skilletz han conducido un estudio bloqueador biopsíquico. No se reportó éxito general, pero el resultado de un experimento proporcionó la confirmación estadística de que la gente a través de medios psicológicos o psíquicos son capaces de bloquear la influencia psíquica. Esto se logró a través de que los participantes visualicen una pantalla protectora alrededor de ellos mismos. Un dispositivo que podría tener alguna influencia de contramedida en la psicoquinesis es el escudo radiónico. El propósito de este escudo es el de proteger al portador de ataques psíquicos. El dispositivo se energiza cuando el usuario inserta un mechón de su pelo o libera sangre. Este escudo es desarrollado y promovido por la Asociación Psicotrónica de los Estados Unidos. Comando y control psíquico. El nivel para el comando y control de las decisiones para la utilización psíquica, en la opinión de este investigador,
sería en el nivel del pentágono. El estado actual de la psicoquinesis no refleja un avance suficiente como para ser usado a voluntad en un campo de batalla. Sin embargo, las investigaciones de los estudios psíquicos han demostrado suficiente fundamento para justificar la preocupación y monitorizarlo a nivel estratégico. Resumen y conclusiones. Las investigaciones mostraron que la psicoquinesis puede ser un arma militar potencialmente efectiva. Sin embargo, su uso no es de posibilidad inmediata. Las conclusiones son: primero, la psicoquinesis podría, con investigación continua, tener un posible valor militar para unas operaciones militares futuras cuando la psicoquinesis ha sido desarrollada hasta el punto de una utilización eficaz. La segunda conclusión fue que las implicaciones de la psicoquinesis con respecto a la estrategia de guerra no es inmediatamente preocupante, sino de gran consideración de impacto en el comando y control. La aplicación de la psicoquinesis tiene posibilidades futuras, pero no es lo suficientemente investigada y definida para una implementación al momento de esta tercera conclusión. Además, los factores que influyen la aplicación militar de la psicoquinesis son: 1. No puede ser efectuada a voluntad con constancia. 2. La relación de la energía psicoquinética requerida para tener un efecto en un objeto y la masa de un objeto debe ser definida. 3. El tiempo requerido para efectuar la manifestación psíquica es irregular. 4. El impacto de las influencias psicológicas circundantes sobre el sujeto psíquico. 5. La carencia de suficiente control psíquico para dirigir su efecto, es decir, adelante, atrás, reversa, movimiento lateral. 6. La ausencia de estándares universalmente aceptados para determinar la capacidad de la psicoquinesis y potencial dentro de los individuos. 7. La experimentación de la psicoquinesis ha sido dentro de los estériles confines del laboratorio, donde el sujeto psíquico puede concentrarse sin disturbios. Estos factores no permiten satisfactoriamente la inmediata aplicación militar de la psicoquinesis. Sin embargo, si la investigación psíquica hace avances significativos en estas áreas, la aplicación militar se acercará a la realidad. Consideraciones para investigaciones futuras. 1. Una consideración para investigaciones futuras es la posible aplicación de la psicoquinesis para curación médica dentro de la Armada de los Estados Unidos. 2. Se necesita una investigación de evaluación para determinar un tipo de estructura de organización de fuerza, es decir, la agencia, para los sujetos psíquicos. 3. Los asuntos morales y éticos al usar la psicoquinesis para influir dolor o la muerte en humanos necesita una evaluación y estudio más amplio. El estudio más profundo en estas áreas otorgará información adicional a la psicoquinesis y contribuirá al análisis general de la psicoquinesis y sus implicaciones para la estrategia de guerra. Es interesante que el creador de esta investigación ha hecho un trabajo impecable sobre la psicoquinesis, citando y analizando experimentos increíbles. Pero lamentablemente todo esto tan solo tiene fines armamentísticos, es decir, utilizar este conocimiento en algún momento para la guerra. Mientras que estas habilidades siempre han sido consideradas desde los orígenes del hombre como milagros o dones de Dios con fines positivos y en correspondencia a algo superior, siempre ha existido quienes han buscado estas habilidades con fines malignos, buscando el poder rápido y sencillo para herir y afectar a los demás. Sin embargo, esto no es ni ha sido solamente en esto, sino que esta batalla se repite en todo aspecto de nuestra vida como seres humanos. Resulta bastante lamentable que mientras grandes seres humanos han hecho un esfuerzo increíble por demostrar al ser humano todo lo que es capaz de hacer, el inmenso potencial que podría tener si tan solo se une con los de su misma especie y sigue un fin en común, este prefiera quedarse en la banalidad. Si te ha gustado el video, te invito a darle like, a comentar, a compartirlo.
que me dejes tus opiniones y nos vemos en el próximo video. Saludos.